Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy les traigo un nuevo estudio basado en lo que es el dispensacionalismo. Esto tiene que ver con una teología moderna, recuerden que es moderno, que ahora vamos a ver la historia, basado en la escatología, en lo que acontecerá en los tiempos futuros. Vamos a ver, no estoy para nada de acuerdo en lo que es esta teología. Al principio había estudiado este tipo de enseñanzas, era lo que había aprendido, pero al estudiar y al ir a las profundidades con las escrituras, pudimos encontrar un poco lo que es la verdad. Un poco no, la verdad. Pero bueno, lo que vamos a comenzar a ver es que vamos a ver un hombre, dónde está el comienzo del dispensacionalismo y para ver en qué es lo que creen. Para eso vamos a tener que ir al año 1830. De 1827 al año 1832 es donde hay un hombre que se llama Juan Nelson Darby, se llamaba Juan Nelson Darby. Este hombre, este era un evangelista anglicano. Este evangelista es el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. Fíjense que apunta a un futurismo, cuando vemos que en las escrituras está totalmente penado lo que es la adivinación. Y vamos a ver que esta teología está basada pura y exclusivamente en la adivinación, cuando se nos está totalmente prohibido, y en la especulación. Entonces vamos a ver que este hombre comienza, este era un hombre, un evangelista anglicano, que era anglo-irlandés este hombre, y este hombre en el año 1830 aproximadamente, un poquito antes, junto con el furor que tenía que ver con el furor profético, en esa época, en el siglo XIX, lo que había sucedido era que comenzaron a aparecer los mormones con las visiones de José Smith, aparece Elena G. de White con sus visiones y profecías, y salen los adventistas, aparece Charles T. Russell con los testigos de Jehová, también de la misma manera con profecías nuevas, y aparece este hombre, Juan Nelson Darby, con este tipo de escatología. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre se basa en los sueños y las visiones de una mujer que pertenecía a una secta que se llamaba Margaret MacDonald, y esta mujer había tenido un sueño, y lo que era el sueño es que Dios no iba a venir en una segunda venida y luego juicio. No, lo que enseñaba, o lo que tuvo que ver con ese sueño, con esa visión, es de que Jesucristo iba a venir primero en un rapto secreto y luego en la segunda venida. Y este hombre tomó esos apuntes y empezó a buscar en las escrituras cómo podía manipular ese sueño, esa interpretación. Esto estamos hablando en el año 1830 aproximadamente. Entonces comienza a buscar las escrituras y saca la teología dispensacionalista. ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene que ver con nuevas doctrinas, nuevas visiones. Charles Spurgeon, un hombre de Dios, lo había caracterizado como herejías. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con esto? Acá lo que vamos a ver es que este hombre no tuvo mucho éxito, porque si bien anduvo por toda Europa, incluso hasta Norteamérica, predicando esta doctrina, vamos a ver que no tuvo mucho éxito. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver un hombre que se llama Ciro Ingerson Scofield. Este hombre que en el año 1909 lo que hace es sacar una Biblia que se llama la Biblia de Scofield, que hasta el día de hoy existe. Y esta Biblia lo que tenía, esto se llamaba la Biblia aumentada. ¿Qué significa? Tomaba todo lo que eran las citas bíblicas de Juan Nelson Darby, y este hombre, que era un abogado, Ciro Scofield, en el año 1909, lo que hace es que saca esta Biblia y todo lo que estaba en la Biblia empieza a apuntar todo lo que era la teología de este hombre, Juan Nelson Darby, que eran herejías. ¿Qué es lo que pasa? A partir del año 1909, junto con el movimiento pentecostal, que se había dado unos 8 años antes de que salga esta Biblia, y se fomentó todo lo que es este furor, que está basado en el sensacionalismo, en el futurismo, en la especulación, en la ciencia ficción, y es de ahí donde sacan las películas de Apocalipsis y todas estas cosas. Bueno, esta Biblia aumentada tuvo mucho éxito a nivel mundial. Entonces esta Biblia llegó a tal punto donde hoy en la actualidad podemos tener un 75% al 80% del pueblo cristiano que creen en esta doctrina porque la habían dado por correcta. Hoy tenemos en la actualidad diferentes pastores de renombres, muy reconocidos, otros muy respetados, otros no tanto. Por ejemplo, acá yo les pongo algunos de los que son pastores influencer, podríamos decir, hoy en día.
estos pastores modernos, tenemos a Armando Alducin, un hombre muy de Dios, un hombre que me ha servido mucho en mi caminar, me ha dado mucha luz en el Evangelio, pero bueno, cree en la teoría dispensacionalista acerca de este rapto y todo lo que vamos a ver ahora en lo que continúa. También tenemos un teólogo, John MacArthur, que este hombre también es un hombre de Dios, que también sana doctrina, pero creen en el dispensacionalismo. Dicen que es una teoría moderna y que Dios está dando mucha luz en los últimos tiempos. Bueno, después tenemos Gigi Ávila, que no estoy de acuerdo en nada de lo que predica, no me gusta para nada porque no utiliza la Biblia. Y también tenemos acá este pastor Rudy Gracia, que es un nombre también muy reconocido, que no soporto sus teologías, sinceramente, pero son hombres famosos, de renombre, y esto es lo que hacen llevar a las multitudes a que crean el error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con... hoy se está predicando esta teología. ¿En qué se basa esta teología? La vamos a ir viendo paso por paso y vamos a ver en qué se basa. Primero, lo que enseña las Escrituras nos enseña de que hay una segunda venida, no sabemos cuándo, y esta segunda venida viene y nosotros, si estamos en este momento y es la segunda venida ahora, los hijos de Dios seremos arrebatados. Nos iremos con Dios y los impíos, los que no aceptaron a Jesucristo, irán a juicio. Después del juicio, cielo, infierno. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Pero bueno, acá lo que está enseñando es que lo primero, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, el rapto secreto. ¿Qué es lo que están enseñando? Acá están basándose en lo que es 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, donde habla de un arrebatamiento. Y es verdadero, pero eso es la segunda venida. Y acá es donde está el error. Lo que están enseñando es que primero va a haber una venida secreta de Jesucristo, que va a venir y no va a poner los pies sobre la tierra. Y se va a llevar solamente a la iglesia. Entonces la iglesia, vamos a estar en el cielo, y acá va a comenzar una especie de show. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos dicen que ahí comienza lo que es el período de la gran tribulación, que van a ser 7 años, basados en el libro de Daniel, y bueno. En estos 7 años ya saben el futuro, ya saben que estando en la tribulación, lo que va a pasar es que en 7 años se termina. Cuando vemos que a lo largo de las Escrituras el Señor nunca le dejó al hombre que sepa las fechas, el día, la hora. Entonces, lo que va a pasar es que se va a levantar un hombre que lo van a llamar el anticristo. Es un hombre que va a ser una especie de Jesús, pero malo, pervertido. Que en lugar de ser hijo del Espíritu Santo va a ser el hijo de Satanás, que va a representar como un Cristo, pero perverso. Y que este hombre es lo que se llama, en lo que nos enseña en Apocalipsis, como la bestia. En Apocalipsis nos habla acerca de la bestia, y esta bestia sería el anticristo, que va a empezar a gobernar cuando la iglesia esté con Cristo. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que ellos estudian de una manera literal las Escrituras. Entonces todo lo que ven lo ven reflejado en algo, en alguien, en un país, en una persona, en cosas. Y el libro Apocalipsis es un libro simbólico, no es para enseñarnos lo que va a venir en el futuro, porque no es un libro esotérico. Entonces, cuando hablamos de la bestia, es el poder que tiene Satanás a lo largo de la historia en el mundo. Hoy lo podemos ver con el aborto, con la homosexualidad, en otro tiempo con las guerras, en otro tiempo con el hambre, con la Inquisición, persecuciones, la iglesia primitiva. Entonces vemos la bestia, el poder que tiene Satanás para dominar el mundo. Pero bueno, acá lo que es la teoría dispensacionalista nos enseña de que la bestia no, es un hombre. Y esto está basado en lo que es Apocalipsis capítulo 17, lo estudian de manera literal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? También se suma alguien que es el falso profeta, que vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, y lo van a identificar como otro hombre que seguramente va a ser el Papa, es lo que dicen. Pero la Biblia no nos enseña tal cosa, porque el falso profeta es un espíritu que está atacando a las iglesias con las falsas doctrinas. Entonces, vamos a tener por un lado, a lo largo de la historia, Satanás corrompiendo el mundo que no tiene a Jesucristo,
y el falso profeta, que es el espíritu satánico pervirtiendo la falsa religión. O sea que ellos dicen que es el Papa, o va cambiando, porque al ser en teorías falsas, van cambiando las personas, aparece alguien, será este el anticristo, será este el falso profeta, pero lo que vemos es que es totalmente falso. Luego, ¿qué es lo que están enseñando también? Nos enseñan que en Apocalipsis nos habla acerca de la gran ramera. La gran ramera en Apocalipsis 17 nos habla de una mujer que está sobre la bestia y ellos lo identifican como la iglesia católica, como que es el principio de la maldad y todo. Bueno, lo que tenemos que entender es que la gran ramera representa el sistema religioso corrupto, no solamente la iglesia católica. Porque eso es como decir, bueno, yo soy evangélico, me salvé. No, no, no. Yo puedo estar en una iglesia incluso reformada, presbiteriana, lo que sea, y si es corrupta, pasa a ser la gran ramera. Cuando vemos que la mujer en las Escrituras habla de la iglesia de Cristo. Por eso Cristo viene por una mujer, por una novia ataviada, vestida de blanco, santa y pura. Entonces, cuando aparece una mujer, es una mujer, representa a la iglesia, y si es prostituta, si es ramera, representa una mujer, una iglesia adúltera. Entonces no es solamente la iglesia católica la que tiene ese nombre. Bueno, entonces ahí ya tenemos qué es lo que va a pasar. Va a dominar el anticristo, según ellos, que va a salir de la Unión Europea, que seguramente va a ser de Irán, de Irak o de Israel. Eso ya es adivinación, porque no podemos estar adivinando el futuro de esta manera. Les va a poner el sello de la bestia, supuestamente, a los que no aceptaron a la bestia. La iglesia va a estar en el cielo. ¿Y quiénes son los que se van a levantar? Se van a levantar lo que son los 144.000. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los 144.000 que aparecen en Apocalipsis capítulo 7. A ver, en las Escrituras nos enseña que son los redimidos, que son los salvos, que ya están con Cristo. Pero no, ellos los toman de manera literal y dicen que el pueblo de Israel se va a levantar y le van a hacer guerra al anticristo, y el anticristo los va a perseguir a ellos. Totalmente falso. Porque cuando vemos que el pueblo de Israel a lo largo de la historia nunca se volvió a Dios, tuvieron al Mesías en sus narices y lo rechazaron, y ahora se les ocurre que en el final de los tiempos todos se van a convertir a Cristo. Totalmente falso. Porque los 144.000 son todos los redimidos desde el pueblo de Israel hasta la iglesia gentil. Eso es lo que representa. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que en ese periodo va a haber una guerra. El mundo va a estar feliz, el anticristo va a estar gobernando la tierra y van a aparecer dos personajes. En Apocalipsis 11 nos habla acerca de dos personajes, no dos personajes, nos habla de dos símbolos. Por un lado nos habla del olivo y por otro lado del candelero nos habla. Bueno, ellos interpretan de que el olivo y el candelero son dos personas porque lo toman todo literal. Y esas dos personas son personas que ya vivieron, Moisés y Elías. Porque vemos que en Apocalipsis 11 habla por momentos que tienen potestad de convertir el agua en sangre, de cerrar los cielos. Claro, y como esos milagros se asemejan a los que hacían Elías y Moisés, seguramente son ellos, según lo que ellos enseñan. Pero lo que debemos entender es que el candelero representa la iglesia. La iglesia de Dios es el candelero, es la luz en el medio de la oscuridad. Y vemos que el aceite es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo y la iglesia es lo que van a estar en el medio de la oscuridad, que es lo que van a hacer lucha contra el anticristo. Entonces esto lo que debemos entender es que hoy la iglesia, el espíritu anticristo, estuvo a lo largo de la historia. Entonces, la iglesia donde se predica el evangelio es lo que hace guerra contra el anticristo. Pero no, ellos lo toman como algo literal, que van a pelear de hombre a hombre. Elías y Moisés que resucitan, cuando vemos que a lo largo de la historia los hombres no resucitan y no hacen estas cosas, más allá de que Jesús resucitó a Lázaro o alguno más como un ejemplo, pero no pasan tales cosas. Esto es muy digno de ciencia ficción. Entonces, estos dos profetas, estos dos testigos, van a predicar y el anticristo los va a matar y los van a colgar en una plaza. Esto es lo que lo toman literal de Apocalipsis. Todo esto es la teoría dispensacionalista. Entonces, en un momento Dios los va a resucitar y se van al cielo. Bueno, todo lo toman de manera literal. O sea que las langostas, los demonios y todas las cosas que aparecen van a ser de manera literal, según ellos.
Entonces, pero bueno, lo que debemos entender es que la iglesia es el candelero y el olivo, que es el aceite, es el Espíritu Santo. Es lo que pelea contra Satanás hoy en día. Ese es el simbolismo que tiene el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber guerra. Entonces, ¿qué es lo que están enseñando? Como una película. Es como las películas de Hollywood. Entonces, el anticristo va a estar gobernando el mundo va a estar feliz, pero los judíos van a ser perseguidos, le iban a poner el sello de la bestia a todas las personas, la iglesia va a estar en el cielo, esto es lo que enseñan, y en un momento van a venir todos los pueblos a pelear contra Israel. Van a venir todos los pueblos, por ejemplo, con Rusia, es lo que dicen, con Gog y Magog, Rusia, se van a reunir todos los pueblos, todos los ejércitos para ir a pelear una guerra contra Israel, con Irán, con Irak y todos los pueblos. Parece un cuento lo que estoy contando, pero ellos lo enseñan de esta manera. Es sensacionalista, al hombre le gusta, pero no es lo que enseñan las escrituras. En otro video lo voy a hacer todo lo que es correctamente punto por punto, pero esto es una introducción. Entonces, cuando todo el mundo tenga rodeado a Israel, cuando esté acorralado, cuando esté perseguido, es ahí donde va a venir la batalla de Armagedón, que va a ser todos contra todos y que van a morir millones de personas. Entonces, todos estos miles y millones de personas van a morir y es ahí donde viene la segunda venida. Recién ahí dicen que viene la segunda venida y es ahí donde viene Jesucristo en el medio de esta batalla de Armagedón y donde mueren casi todos y va a quedar una tercera parte de la población de impíos. ¿Qué es lo que va a pasar? Es ahí donde en la segunda venida viene la iglesia también con cuerpos glorificados porque estaban con Dios en el cielo y se reúnen con Israel y van a estar en la tierra y Cristo se va a instalar en la tierra y lo que pasa es el milenio. Acá lo que vamos a ver que sacan de Apocalipsis 20 que va a reinar Jesucristo en la tierra luego de la segunda venida. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una tercera parte de la población distribuida en el mundo, por todas partes, o sea que de impíos va a estar los hijos de Dios que desciendan del cielo, la iglesia arrebatada, el pueblo de Israel que soportó al anticristo, y lo que va a pasar es que Jesús va a reinar en este sistema, o sea que va a empezar a prosperar todo. Va a haber también maldad, porque si hay hombres que sobrevivieron al Armagedón, ya no se entiende, esto ya es totalmente falso porque vamos a ver hombres con cuerpos glorificados junto con hombres con cuerpos pecadores, como los que tenemos ahora. Y Jesucristo reinando en la tierra. Pero ese no es el reino de Jesucristo. No es que está hablando acerca de que, y por 1000 años, que Cristo va a reinar por 1000 años. A ver, lo que debemos entender es que 1000 años representa muchos años. El milenio nos habla desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Esto es lo que estamos hablando. Entonces, lo que enseñan es que en ese periodo Satanás va a estar atado. Entonces, Satanás atado, que también está en Apocalipsis capítulo 20, claro, como Jesucristo va a reinar en la tierra, es porque Satanás está atado. Entonces, como Satanás está atado, el mundo va a empezar a prosperar, va a haber paz, va a haber armonía y Jesucristo va a estar reinando en la tierra, en Jerusalén. En Israel, en Jerusalén literal. Es totalmente falso porque cuando las Escrituras nos enseñan de que Satanás está atado, está hablando a lo largo de la historia. Satanás es atado con el poder del Evangelio. Cuando una persona recibe a Cristo, escucha el Evangelio, obedece y ordena su vida, Satanás queda atado. Pero bueno, esta teoría dispensacionalista enseña que Satanás va a estar atado con cadenas, no sé cómo estará atado. Entonces van a ser felices por 1000 años. Entonces ya pasando los 700 años, los 800, 900, van a decir, bueno, ya Satanás está por desatar, porque es lo que dicen las Escrituras. Es muy ciencia ficción, me da no sé qué estar explicando estas cosas, pero es lo que enseñan y lo que cree el pueblo religioso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En Apocalipsis en Apocalipsis 20 nos dice que Satanás va a estar atado, pero que luego va a ser desatado. Esto es lo que enseña. Esto lo dice la Biblia literal. Pero esto tiene un símbolo. Entonces ellos lo que enseñan es que Satanás se va a desatar mientras está reinando Jesucristo en la tierra y va a organizar un ejército para pelear contra Dios.
El tema es que Satanás desatado significa desde que la primera venida de Cristo hasta la segunda, cuando cerramos la Biblia, cuando el poder del Evangelio no es anunciado, es ahí donde Satanás está desatado y hace todo lo que hace cuando se abandona la palabra de Dios. Esto es lo que significa realmente. Pero bueno, ellos enseñan de que Satanás va a ser desatado, liberado, va a reunir un pueblo de todas partes de la tierra y todos se van a rebelar contra Dios. Esto también nos habla en Apocalipsis, capítulo 20 en adelante. Entonces Satanás va a reunir un ejército para pelear contra Dios. Y lo que dice es que incluso los que fueron salvos de la iglesia se van a pervertir contra Dios. Claro, o sea que tienen cuerpos glorificados y se van a pelear contra Dios. Totalmente falso. Pero bueno, lo que se enseñan es que se van a levantar y va a haber una batalla final. Acá va a haber la última batalla donde se van a levantar todos para pelear contra Jesucristo. Esto es una ciencia ficción ya, esto no lo podemos tomar en serio. Yo les dejo ya los links arriba acerca de los estudios de Apocalipsis que hicimos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, enseñando de una manera simbólica y no literal. Entonces eso se los recomiendo para que lo vean. Entonces, en esta última batalla es que Dios, Jesucristo, los mata a todos, a los impíos, a los hijos de Dios que fueron arrebatados en la iglesia, que se van a pervertir porque van a escuchar a Satanás. Los impíos, los que tienen cuerpos pecadores, se van a reunir con Satanás a pelear contra Dios. Y es ahí donde, bueno, se termina todo y ahí comienza lo que es que vamos a vivir para siempre con Jesucristo, los que sigan persistiendo. Esto es lo que enseñan. Y después se van a ir a otros planetas, a otras galaxias, a gobernar. Bueno, yo creo que con esto Jane Cameron, Harry Potter, todos quedarán sorprendidos con la creatividad del hombre. Pero bueno, todo esto es lo que enseña la teoría dispensacionalista. Entonces, bueno, todo esto, en pocas palabras, esto es lo que enseña el dispensacionalismo y cosas más. El problema es que esto es una teoría donde la persona pervierte al hombre. Si bien hay gente que enseña sana doctrina, pero en esta doctrina son erróneos, como el pastor Armando Alducin, que lo respeto muchísimo, es más, muchas veces que lo escucho me quedo maravillado, pero en esto no estamos de acuerdo en nada. Lo mismo que John MacArthur, pero bueno, esto no hace que seamos enemigos ni nada, solamente doy una postura de lo que están enseñando, basado en esta teoría de Juan Nelson Darwin, y de Ciro Scofield, que comienza este furor, esta doctrina nueva, y que el pueblo evangélico lo ha tomado por correcto. Pero bueno, mis queridos hermanos, esto es muy amplio. Yo sé que no pude dar temas para refutar y para contrarrestar, yo sé que hasta puede ser más confuso, pero yo lo que quiero es que entiendan qué es lo que enseña la teoría dispensacionalista, que es aproximadamente el 75% al 80% del pueblo cristiano que predican esta doctrina. Y esto lo que trae es paranoia, persecución, caos. Viene una persona, ven un presidente, este es el anticristo, este es el profeta, la marca de la bestia es un chip, es una vacuna, y empiezan a desesperarse y a perder la paz, cuando Dios no nos llama a adivinar el futuro. No podemos estar adivinando el futuro como hijos de Dios, debemos descansar en Él y en esperar en Él. Y lo único que se nos está mandado a hacer es predicar el Evangelio a toda criatura. Así que bueno, mis queridos hermanos, nada más, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga.